El aire de invierno me mordía las mejillas mientras corría por la calle angosta, y mis zapatillas gastadas resbalaban sobre los parches de hielo. La luz cálida del restaurante se derramaba sobre la acera, prometiéndome un breve respiro del frío. Mi uniforme, una falda negra y una camisa blanca abotonada, apenas me protegía del viento cortante, pero no podía darme el lujo de llegar tarde otra vez. Una falta más y la señora Kowalski me despediría sin pensarlo dos veces. Me deslicé por la entrada trasera, y el calor húmedo de la cocina me envolvió como un abrazo. El aire estaba cargado de olor a ajo, mantequilla y vino caro. Aromas que alguna vez me resultaron extraños, pero que ya me eran familiares después de 3 meses trabajando ahí. El sonido de sartenes chisporroteando y órdenes gritadas llenaba el lugar mientras yo metía mi abrigo raído en el casillero. «Vas justa de tiempo, Elle», dijo Marco, el sous chef, sin levantar la vista de las verduras que picaba a una velocidad increíble. «Perdón», murmuré, mientras me ataba el delantal a la cintura y revisaba mi reflejo en el espejito pegado dentro de mi casillero. Tenía ojeras oscuras que resaltaban contra mi piel pálida. Me acomodé un mechón de cabello castaño detrás de la oreja y me pellizqué las mejillas, tratando de darle algo de color a mi rostro. Me veía exactamente como lo que era, una madre soltera de 23 años trabajando en 2 empleos para llegar a fin de mes. «El salón está lleno esta noche», me advirtió Dina, otra mesera, empujando las puertas batientes con una bandeja vacía. «Hay peces gordos del centro. La señora K está que muerde». Se me apretó el estómago. Clientes de dinero significaban mejores propinas, pero también expectativas más altas y menos tolerancia para los errores. Y yo necesitaba ese dinero desesperadamente. El pago de la guardería de Lily ya llevaba una semana de atraso, y la calefacción de nuestro departamento había fallado todo el invierno. «La mesa 12 es tuya», agregó Dina, señalando hacia la sección junto a las ventanas. «Además de tus clientes habituales, tienes una mesa de 4 trajeados que parecen desayunar billetes de 100. Respiré hondo, enderecé los hombros y crucé las puertas hacia el comedor. El murmullo suave de las conversaciones me envolvió mientras avanzaba entre las mesas, saludando con la cabeza a los clientes de siempre. Genaros no era el restaurante más exclusivo de la ciudad, pero sí lo bastante elegante como para que la mayoría de los comensales ni notaran si una mesera desaparecía, a menos, claro, que su copa de vino estuviera vacía. Me acerqué a la mesa 12 con la soltura de siempre, manteniendo la mirada baja mientras servía los vasos de agua frente a cada invitado. «Buenas noches, caballeros. Bienvenidos a Genaros. Mi nombre es Elle y esta noche estaré atendiéndolos. ¿Puedo ofrecerles algo del bar?». La conversación en la mesa se apagó de golpe, y sentí una tensión extraña instalarse sobre el grupo. Levanté la vista, y mi sonrisa ensayada se congeló en mi rostro cuando mis ojos se encontraron con un par de ojos oscuros y familiares. El corazón me dio un vuelco en el pecho. Esos ojos. Los reconocería en cualquier parte. Ojos que alguna vez me habían mirado con tanta ternura que llegué a creer que yo era el centro del universo de alguien. Ojos que había pasado años tratando de olvidar. Dominique. Estaba sentado a la cabecera de la mesa, sus hombros anchos envueltos en lo que, incluso con mi limitado conocimiento de moda masculina, se notaba era un traje a la medida. Sus rasgos, alguna vez juveniles, se habían endurecido en ángulos filosos, y una cicatriz leve le atravesaba ahora la ceja derecha. Su cabello oscuro estaba más corto de lo que recordaba, peinado con precisión. Pero esos ojos, esos seguían siendo los mismos. Oscuros e intensos, capaces de verme por dentro. Sentí que el salón se inclinaba un poco, y apreté los dedos contra la jarra de agua para no perder el equilibrio. Habían pasado 5 años desde la última vez que lo vi. 5 años desde que desapareció sin una sola palabra, dejándome sola y embarazada a los 18. Su expresión seguía impasible, sin delatar nada. Ni reconocimiento, ni sorpresa, ni una sola señal de que recordara a la chica a la que alguna vez había jurado amar más que a su propia vida. La chica que esperó durante meses una llamada, una carta, hasta que finalmente aceptó que se había ido para siempre. «Whisky», dijo él. Su voz era más grave de lo que recordaba, pero conservaba ese ligero rasguido que solía erizarme la piel. «Solo, sin hielo». Asentí, luchando por mantener mi fachada profesional mientras tomaba el resto de las órdenes.
La mano me temblaba levemente al escribir, y podía sentir sus ojos sobre mí, aunque me negué a volver a mirarlo. Los demás hombres en la mesa eran todos delgados, de mirada afilada, hiperconscientes de lo que los rodeaba. Uno de ellos, cerca de Dominique, no dejaba de recorrer el salón con la vista, con la mano rozando de vez en cuando el interior de su saco. Escapé de vuelta a la barra, apoyando las manos sobre el mármol frío y respirando hondo, con la respiración entrecortada. ¿Estás bien?, me preguntó Joel, el barman. Parece que hubieras visto un fantasma. ¿Un fantasma? Eso era exactamente Dominique, un fantasma de mi pasado que se había materializado en el peor lugar posible, en el peor momento posible. Estoy bien, mentí, recitando de un tirón las órdenes de bebidas. Mientras Joel preparaba los tragos, volví a mirar hacia la mesa 12. La atención de Dominique se había desviado hacia un hombre que se inclinaba para hablarle en voz baja. Dominique asintió una vez, con expresión grave. Había algo distinto en él ahora. Una autoridad, un peligro que antes no existía. La forma en que los demás hombres le mostraban deferencia, la distancia respetuosa que mantenían. Estaba claro que él mandaba. ¿Qué le había pasado al muchacho que trabajaba en el taller de su tío, que soñaba con abrir su propio negocio algún día? Al muchacho que me besaba bajo las gradas después de clases y me prometía que algún día saldríamos juntos de ese pueblo. Volví con los tragos, repartiéndolos sin cruzar la mirada con Dominique. Cuando le puse el whisky enfrente, sus dedos rozaron los míos. El contacto, por breve que fuera, me mandó una corriente eléctrica por todo el brazo. Gracias, Elle, dijo él. Mi nombre en sus labios sonó como un secreto. Levanté la cabeza de golpe y lo encontré observándome con una intensidad que me cortó la respiración. Así que sí me había reconocido. La comisura de su boca se curvó apenas. Un fantasma de la sonrisa que alguna vez había sido mía. ¿Ya están listos para ordenar, o prefieren más tiempo con el menú? Logré preguntar, con la voz más firme de lo que me sentía. Necesitaremos unos minutos, dijo uno de los otros hombres. Pero Dominique no me quitó los ojos de encima ni un instante. Claro, murmuré, dándome la vuelta y sintiendo su mirada quemarme la espalda mientras me alejaba. Durante la siguiente hora me moví entre mis tareas como en trance. Serví su comida, rellené sus copas, mantuve la distancia profesional, todo mientras era intensamente consciente de la presencia de Dominique. De vez en cuando lo sorprendía mirándome, con una expresión indescifrable. Las demás meseras parecían notar la tensión, lanzándome miradas curiosas cada vez que entraba y salía de la cocina. Para cuando pidieron la cuenta, yo ya estaba agotada del esfuerzo de mantener la compostura. Le entregué la carpeta de cuero a Dominique, quien deslizó una tarjeta negra adentro sin siquiera mirar el total. Cuando volví con el recibo, él lo firmó con un gesto elegante, cerró la carpeta y me la devolvió. Fue un placer, dijo, con la voz lo bastante baja como para que solo yo lo escuchara. Te has puesto aún más hermosa, Elle. Me quedé mirándolo, incapaz de articular una respuesta. Hermosa. Yo estaba agotada, sobreviviendo a base de poco sueño y demasiado café barato. Tenía las manos ásperas por los productos de limpieza y el agua de fregar. La palabra sonaba a burla. Gracias por cenar con nosotros esta noche, dije con formalidad, dando un paso atrás. Que tengan buena noche, caballeros. Me di la vuelta, solo para sentir una mano cálida rodearme la muñeca. Me quedé congelada, mirando hacia abajo para ver los dedos de Dominique sobre mi piel. Su tacto era suave, pero firme. Tenemos mucho de qué ponernos al día, dijo. Y no era una sugerencia. Estoy trabajando, respondí, con la voz apenas por encima de un susurro. Sus ojos se desviaron hacia el reloj en la pared. Sales a las 11. Yo te espero. No era una petición. La autoridad en su voz, la certeza de que yo obedecería, encendió una chispa de furia en mi pecho. ¿Cómo se atrevía? Después de 5 años de silencio, pensaba que podía simplemente volver a mi vida y dar órdenes. Tengo un lugar a donde ir, dije, soltando mi brazo de un tirón. Sus ojos se entrecerraron apenas, la primera grieta en su fachada compuesta. Algo más importante que reconectar con un viejo amigo. ¿A casa?, dije simplemente. Con mi hija.
Tuve la satisfacción de ver una sorpresa genuina cruzar su rostro. Su mirada se afiló, y casi pude ver los cálculos corriendo detrás de esos ojos oscuros. Tu hija, repitió, con las palabras cuidadosas, medidas. Sí, cuadré los hombros. Tiene 4 años. Dominique se quedó quieto. Completamente, absolutamente quieto. Como un depredador que acaba de captar el olor de su presa. La tensión alrededor de la mesa se espesó mientras los otros hombres intercambiaban miradas. 4, dijo él en voz baja. Asentí una vez, y luego me di la vuelta y me alejé, con el corazón golpeándome contra las costillas. No había planeado contarle sobre Lily, no así, no en absoluto. Pero algo en mí había querido sacudir su compostura, hacerle sentir, aunque fuera una fracción, del torbellino que yo estaba viviendo. Terminé mi turno como en una nebulosa, evitando la mesa de Dominique todo lo posible. Cuando salí por la entrada de empleados a las 11:15, estaba agotada, física y emocionalmente. Lo único que quería era llegar a casa, relevar a la señora Abernathy de cuidar a Lily y acurrucarme junto a mi hija dormida. La calle estaba silenciosa, y comenzaba a caer una nieve ligera. Me ajusté el abrigo y empecé a caminar hacia la parada del autobús, pero me detuve en seco al ver un auto negro y elegante detenido junto a la acera. La puerta trasera se abrió y Dominique bajó, ahora con un abrigo largo y negro que lo hacía verse aún más imponente. Te llevo a casa, dijo, señalando la puerta abierta. Detrás de él pude distinguir la silueta de un chofer en el asiento delantero. No, gracias, respondí, siguiendo hacia la parada. El autobús ya no debe tardar. Dominique se acopló a mi paso, sus piernas largas igualando fácilmente mi ritmo apurado. Es tarde, hace frío, y este no es un barrio seguro para una mujer sola. Hago esto todas las noches, repliqué, negándome a mirarlo. Me las he arreglado bien sin ti. Me tomó del brazo, obligándome a detenerme y encararlo. Su expresión ya no era impasible. Había una intensidad ahí, una furia apenas contenida que me hizo retroceder un paso. 5 años, dijo, con la voz baja, peligrosa. 5 años y nunca se te ocurrió decirme que tenía una hija. La acusación me golpeó como una bofetada. Decírtelo. Sí sé, la rabia subiéndome por la garganta. ¿Cómo se supone que iba a decirte algo si desapareciste sin dejar rastro? Sin una despedida, sin una explicación, nada. No tuve opción, gruñó. Pasaron cosas que no pude controlar. Siempre pasan cosas, Dominique. Pero la gente que se importa encuentra la manera de comunicarse. Una llamada, una carta, cualquier cosa habría sido mejor que el silencio. Nos quedamos ahí, con la nieve cayendo a nuestro alrededor, nuestro aliento formando nubes en el aire helado. A lo lejos vi acercarse mi autobús. Ese es mi autobús, dije, alejándome de él. Ella, dijo, y había algo en su voz, una vulnerabilidad, una súplica, que me hizo dudar. Por favor, déjame llevarte a casa. Déjame explicarte. Tengo derecho a conocer a mi hija. El autobús se acercaba. Pensé en Lily, con sus ojos oscuros tan parecidos a los de su padre, haciendo preguntas sobre el que yo no podía responder. Pensé en la factura de la calefacción que no podía pagar, en las cuotas de la guardería acumulándose, en la lucha constante por mantener la cabeza fuera del agua. Pero también pensé en el hombre en que Dominique parecía haberse convertido, en el aire de peligro a su alrededor, en la deferencia de los hombres en su mesa, en el auto costoso esperando junto a la acera. ¿Qué clase de vida llevaba ahora? ¿Qué significaría meterlo en el mundo de Lily? El autobús se detuvo junto a nosotros, sus puertas abriéndose con un siseo. Tenía que decidir. Necesito llegar a casa con mi hija, dije finalmente. Si quieres hablar, no puede ser esta noche. La mandíbula de Dominique se tensó, un músculo palpitando en su mejilla. Metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta de presentación, poniéndola en mi mano. Mi número, dijo. Llámame mañana. Iré a donde y cuando digas. Miré la tarjeta. Era sencilla, elegante, solo su nombre y un número de teléfono, sin empresa ni cargo. Lo digo en serio, ella, agregó, con la voz suavizándose apenas. Quiero conocerla. Tengo derecho a conocer a mi propia sangre.
El chofer del autobús carraspeó, impaciente. Apreté la tarjeta con fuerza y subí al autobús sin mirar atrás. Al hundirme en un asiento, miré por la ventana y vi a Dominique todavía ahí, la nieve acumulándose sobre sus hombros anchos, observando el autobús alejarse con una expresión que me erizó la piel. No era solo determinación lo que vi en sus ojos. Era posesión. El sueño me eludió esa noche. Me quedé despierta en el cuartito que compartía con Lily, escuchando su respiración suave desde la cama individual pegada a la pared. La tarjeta de Dominique descansaba sobre mi mesa de noche, el elegante texto negro reflejando la poca luz de luna que se filtraba por nuestras cortinas delgadas. Parecía latir con su propia gravedad, arrastrando mis pensamientos de vuelta hacia él sin importar cuánto intentara concentrarme en otra cosa. Lily se movió, su cuerpecito acurrucándose más bajo la manta gastada que había tejido mi abuela. En la penumbra podía distinguir su perfil delicado, la nariz de Dominique, su barbilla testaruda. El corazón me dolió con esa mezcla familiar de amor y ansiedad. Cada decisión que había tomado desde que la sostuve por primera vez había sido pensando en su bienestar. ¿Cuál era la decisión correcta ahora? La mañana llegó demasiado pronto, con la luz del sol entrando por la ventana y Lily saltando a mi cama con su entusiasmo de siempre. «Mami, ya es de mañana», anunció, con sus rizos oscuros despeinados por el sueño. La abracé, respirando el dulce aroma de su champú de fresa. «Buenos días, Sol. ¿Tuviste sueños bonitos?» Ella asintió con seriedad. «Soñé con un castillo enorme, y yo era una princesa». «Eres una princesa», le dije, haciéndole cosquillas hasta que estalló en carcajadas. «La princesa Lily del departamento 3B. Esas mañanas con ella eran sagradas. Tiempo robado antes de la carrera para llevarla a la guardería y a mi trabajo matutino en la cafetería. Ese día, sin embargo, había una corriente de tensión en mis movimientos mientras la vestía. Le hacía su tostada favorita con mantequilla de maní y le trenzaba el cabello. «Estás callada, mami», observó mientras le amarraba los zapatos. A los 4 años ya era demasiado perceptiva para su propio bien. «¿Estás triste?» Forcé una sonrisa. «No estoy triste, bebé, solo estoy pensando». «¿En qué?» «En cosas de grandes», dije en su lugar, tocándole la nariz. «Nada de lo que las princesas deban preocuparse». Después de dejar a Lily en la guardería, tomé el camino largo hacia la cafetería, necesitando tiempo para despejar la mente. La ciudad despertaba a mi alrededor, locales abriendo, camiones de reparto pasando, madrugadores caminando con la cabeza gacha contra el frío invernal. Saqué mi teléfono y la tarjeta de Dominique, con el pulgar suspendido sobre el teclado. El peso de la indecisión me oprimía el pecho. Llamarlo lo cambiaría todo. No llamarlo tal vez significaría negarle a Lily una relación con su padre, algo por lo que siempre había sentido culpa a pesar de las circunstancias. Antes de que pudiera arrepentirme, marqué el número y me llevé el teléfono al oído, el corazón retumbándome en las sienes. Contestó al segundo timbre. Dominique Castellano, su voz me provocó una ola indeseada de conciencia por todo el cuerpo. «Soy ella», dije, con la voz milagrosamente firme. Hubo una pausa, y luego, «esperaba que llamaras». El ruido de fondo sugería que estaba en un auto. «Necesitamos hablar», dije. «¿Sobre Lily?» «Lily», repitió, como probando el nombre en su lengua. «Le puso el nombre de tu abuela». Me sorprendió que recordara ese detalle de nuestro pasado. «Sí». «¿Cuándo puedo verla?» Directo, al grano. El Dominique que yo había conocido era más paciente, menos autoritario. «Eso es lo que tenemos que discutir. Salgo del trabajo a las 3. Hay un parque cerca de mi departamento, Riverside Gardens. Puedo verte ahí a las 3:30. Mándame la ubicación exacta. Ahí estaré». Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz se había suavizado un poco. «Gracias, Elle». Colgué sin responder, sin saber qué decir a su gratitud. Estaba haciendo lo correcto. La pregunta me persiguió durante todo mi turno en la cafetería, entre lates derramados y clientes impacientes. Cuando fui a buscar a Lily a la guardería, tenía los nervios destrozados. La cambié con ropa más abrigada en casa y la envolví en su abrigo rojo favorito con el gorro a juego. «Vamos al parque».
Preguntó emocionada. Ni siquiera es fin de semana. Es un premio especial, le dije, forzando entusiasmo en mi voz. Y después, tal vez chocolate caliente con malvaviscos. Sus ojos, tan parecidos a los de Dominique, se abrieron llenos de esperanza. Con malvaviscos extra, prometí. Riverside Gardens estaba casi vacío en aquella fría tarde de martes. Una capa ligera de nieve cubría los juegos, y los senderos estaban resbaladizos en algunos tramos. Senté a Lily en un columpio y la empujé suavemente mientras vigilaba la entrada del parque. Él llegó exactamente a las 3:30, bajando del mismo auto negro que había visto la noche anterior. Incluso desde lejos, su presencia atraía todas las miradas. Llevaba otro traje impecable bajo su abrigo negro, luciendo completamente fuera de lugar entre las bancas desgastadas y los juegos descoloridos del parque. No venía solo. Un hombre de hombros anchos, vestido de chaqueta oscura, se mantenía unos pasos detrás de él, con los ojos recorriendo constantemente el área. Un guardaespaldas, comprendí con un sobresalto de inquietud. ¿Qué clase de hombre necesitaba protección en un vecindario como ese? Dominique nos vio de inmediato. Se quedó inmóvil por un largo momento, con la mirada fija en Lily mientras ella se mecía delante y atrás, riendo. Algo cruzó su rostro, una emoción tan cruda que casi tuve que apartar la vista. Se acercó despacio, como si temiera asustar a un animal salvaje. El hombre detrás de él mantuvo su distancia, pero siguió alerta. Más alto, mami, más alto, gritó Lily, ajena a las figuras que se acercaban. Dominique se detuvo a unos pasos, lo bastante cerca como para que yo notara el músculo tensándose en su mandíbula. ¿Es ella?, preguntó, con la voz apenas audible sobre las risas de Lily. Asentí, siguiendo con el columpio. Lily, cariño, necesito hablar con alguien un momento. ¿Quieres ir al tobogán un rato? Sí, bajó del columpio a mitad de vuelo, haciendo que el corazón se me subiera a la garganta, y corrió hacia el tobogán con la valentía propia de la infancia. Tiene tus ojos, dije en voz baja, girándome hacia Dominique. De cerca, los cambios en él eran aún más evidentes. Había una dureza en él ahora, un poder cuidadosamente controlado que zumbaba justo debajo de la superficie. Es hermosa, dijo, sin apartar la vista de Lily mientras subía por la escalerita. Perfecta. ¿Por qué estás aquí, Dominique? De verdad. Me abracé a mí misma contra el frío, contra la vulnerabilidad que su presencia me provocaba. Han pasado 5 años. Sus ojos por fin se posaron en mí, oscuros e intensos. Quiero conocer a mi hija. Quiero ser parte de su vida. Así como así. Reapareces y esperas asumir el papel de padre después de años de silencio. Su expresión se ensombreció. No sabía de ella, ella. Si lo hubiera sabido. ¿Qué? ¿Qué habrías hecho diferente? Las preguntas que me habían atormentado durante años salieron a borbotones. ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde te fuiste? ¿Quién eres ahora, Dominique? Dio un paso más cerca, lo bastante como para que percibiera su colonia. Cara, discreta, nada que ver con la marca de farmacia que usaba de adolescente. Me fui porque tuve que hacerlo, dijo, con la voz baja y cargada de intensidad. Mi tío no solo manejaba un taller. Estaba conectado con gente poderosa, gente peligrosa. Cuando murió, me arrastraron a ese mundo, quisiera o no. Lo miré fijamente, procesando sus palabras. ¿Entonces qué? Ahora eres una especie de criminal. Susurré, sin poder ocultar el horror en mi voz. Su expresión permaneció impasible. Soy un hombre de negocios. Protejo lo que es mío. Y el hombre que nos vigila. Señalé con la cabeza hacia el guardaespaldas, que se mantenía a distancia respetuosa. Seguro, respondió Dominique simplemente. Mi posición conlleva riesgos. Mami, mírame, gritó Lily desde lo alto del tobogán. Ambos giramos la cabeza para verla deslizarse, su abrigo rojo una franja brillante contra el metal. Cuando llegó abajo, notó a Dominique por primera vez. Su cautela natural con los desconocidos luchó contra la curiosidad mientras se acercaba, deteniéndose detrás de mis piernas. ¿Quién es ese?, susurró, asomándose desde atrás de mí.
Puse una mano protectora sobre su cabeza, sin saber qué responder. Antes de que pudiera formular una respuesta, Dominique se agachó a su altura, manteniendo la distancia suficiente para no parecer amenazante. «Hola, Lily», dijo, con la voz más suave de lo que la había escuchado desde su regreso. «Me llamo Dominique. Soy un viejo amigo de tu mamá». Lily lo estudió con esa franqueza que solo los niños pueden permitirse. «Traes un traje elegante, como los príncipes de mis cuentos». Una sonrisa le tocó los labios, transformándole el rostro. Por un instante, alcancé a ver al muchacho que alguna vez había amado. «Bueno, no soy un príncipe. Solo un hombre que quería conocerte». «¿Por qué?», preguntó ella sin rodeos. Dominique me miró de reojo, una pregunta en sus ojos. Negué levemente con la cabeza. «Todavía no». «Porque escuché que eres una niña muy especial», respondió, volviendo su atención a Lily. «Y ya veo que es verdad». Lily pareció aceptar la explicación, su timidez inicial desvaneciéndose. «¿Quieres verme bajar por el tobogán grande?» «Ya no le tengo miedo». «Me encantaría verlo», respondió Dominique. Observé a Lily correr de vuelta a los juegos, y a Dominique erguirse a mi lado. Había una suavidad en su expresión mientras la miraba que contrastaba fuertemente con el hombre que había conocido en el restaurante. «No sabe quién soy», afirmó más que preguntó. «Sabe que conocí a su padre cuando éramos jóvenes, y que se fue antes de que ella naciera», dije con cuidado. «Ha hecho más preguntas a medida que crece». «¿Qué le has dicho?» «La verdad. Que no sé dónde estás, pero que eras amable y valiente, y que la habrías amado mucho si hubieras sabido de ella». Su mandíbula se tensó. «Quiero estar en su vida, ella. Quiero ser su padre». Me abracé aún más fuerte a mí misma. «Ya ni siquiera sé quién eres, Dominique. El muchacho que conocí no habría necesitado un guardaespaldas, ni manejado un auto que cuesta más de lo que yo gano en un año. La gente cambia. Las circunstancias cambian», dio un paso más cerca. «Pero algunas cosas siguen igual». La intensidad en su mirada me aceleró el corazón. «¿Cómo qué?» «Como el hecho de que nunca dejé de pensar en ti», dijo, con la voz cayendo más grave. «Como el hecho de que verte otra vez, después de todos estos años, se siente como volver a casa». Retrocedí un paso, negando con la cabeza. «No. No tienes derecho a decir esas cosas, no después de todo este tiempo». Su expresión volvió a endurecerse. Tuve mis razones para mantenerme alejado. «¿Y ahora? ¿Cuáles son tus razones para volver?» «Los negocios me trajeron de vuelta a la ciudad», dijo. «Encontrarte fue algo inesperado. Pero ahora que sé de Lily, ahora que la he visto, no voy a alejarme de nuevo». La certeza en su voz me produjo un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío invernal. «No es tan simple, Dominique. No puedes simplemente insertarte en nuestras vidas porque decidiste que ahora quieres ser padre. Lily es mi prioridad. Su seguridad, su felicidad. Eso está antes que cualquier otra cosa». «También es mía», dijo, con un nuevo filo en la voz. «Mi propia sangre». «¿Mi hija?» Me erizó su tono posesivo. «Es una persona, no una posesión». Sus ojos se entrecerraron apenas. «Quiero darle lo mejor, a las dos. La vida que llevas ahora». Su mirada recorrió mi abrigo gastado, mis botas rayadas. «Mereces algo mejor. Ella merece algo mejor». «Nos las arreglamos bien», dije con rigidez, aunque la pila de facturas vencidas sobre mi mesa contaba otra historia. «¿En serio?». Me retó. «Trabajando 2 empleos, viviendo en ese barrio, luchando para llegar a fin de mes. Esa no es la vida que quiero para mi hija». «No se trata de lo que tú quieras», repliqué, la rabia encendiéndose. «No tienes derecho a desaparecer 5 años y luego dictar cómo debemos vivir». «Mami», gritó Lily otra vez, saludando desde lo alto del tobogán. «Mírame». Ambos giramos a verla bajar, su risa alegre resonando por el parque. Cuando llegó a nosotros, con las mejillas sonrojadas por el frío y el esfuerzo. «Fui súper rápido esa vez», anunció orgullosa. Dominique le sonrió, con algo posesivo y tierno en su expresión.
Fuiste muy valiente, le dijo con solemnidad. Lily le sonrió radiante, y luego tiró de mi mano. Podemos ir por chocolate caliente ahora, con malvaviscos extra. ¿Lo prometiste? Miré a Dominique, y luego de vuelta a mi hija. Sí, podemos. Hay una cafetería justo afuera del parque, dijo Dominique. No era una sugerencia, sino una afirmación. Invito yo. No tienes que hacerlo, comencé, pero él me interrumpió. Por favor, dijo, y por primera vez hubo algo parecido a la vulnerabilidad en su voz. Déjame hacer esto, aunque sea pequeño. Dudé, dividida entre el orgullo y la practicidad. Lily me miró con ojos esperanzados, y terminé asintiendo a regañadientes. Está bien. Solo chocolate caliente. El camino a la cafetería fue tenso, al menos para mí. Dominique y su guardaespaldas nos flanqueaban, este último manteniendo una vigilancia constante de nuestro alrededor. Lily, ajena a las corrientes subterráneas, saltaba entre nosotros, resbalando de vez en cuando sobre parches de hielo y haciendo que tanto Dominique como yo estirásemos el brazo para sujetarla al mismo tiempo. La cafetería era cálida y acogedora, el aroma intenso de café y chocolate envolviéndonos al entrar. Dominique habló en voz baja con su guardaespaldas, quien se apostó cerca de la puerta mientras nosotros buscábamos una mesa en un rincón. Ayudé a Lily a quitarse el abrigo, dolorosamente consciente de los ojos de Dominique sobre nosotras, catalogando cada movimiento, cada interacción. ¿Qué les traigo?, preguntó él, quitándose su propio abrigo para revelar el traje perfectamente cortado debajo. Chocolate caliente para Lily, con malvaviscos extra, intervino ella con entusiasmo. Dominique sonrió, una sonrisa genuina que le llegó hasta los ojos. Malvaviscos extra, entendido. ¿Y para ti? Solo café, negro, dije, reacia a dejar que gastara más de lo necesario en mí. Él enarcó una ceja, pero no dijo nada, y fue al mostrador a hacer el pedido. Lily lo observó irse, con la cabeza ladeada de curiosidad. Es simpático, declaró. Y alto. Como un árbol. A pesar de mi ansiedad, me reí. Sí, es alto. ¿Es tu novio? La pregunta me tomó desprevenida. No, cariño. Es solo alguien que conocí hace mucho tiempo. Antes de que yo naciera. El corazón me dio un vuelco doloroso. Sí, antes de que nacieras. Lily pareció considerarlo, su pequeña frente arrugada en pensamiento. Te mira como el príncipe Eric mira a Ariel en mi cuento. Abrí la boca para responder, pero Dominique regresó con las bebidas, poniendo una taza rebosante de malvaviscos frente a Lily. A ella se le iluminaron los ojos al tomarla. Cuidado, está caliente, dijimos Dominique y yo al mismo tiempo. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la cabeza de Lily, y algo eléctrico pasó entre nosotros. Una preocupación compartida. Un instinto de padres que nos conectaba a pesar de los años y los secretos entre nosotros. Lily tomó sorbos cuidadosos de su chocolate, dejándose un bigote de espuma en el labio superior. Dominique la observaba con fascinación absoluta, absorbiendo cada detalle de su rostro, de sus gestos, de la forma en que balanceaba las piernas bajo la mesa. ¿Te gustan las princesas?, le preguntó Lily de repente. Dominique pareció descolocado por un momento. No sé mucho sobre ellas, admitió. Pero me gustaría aprender. Tengo muchos libros de princesas en casa, le informó ella con seriedad. Mami me los lee todas las noches. Mi favorita es Valiente, porque Mérida tiene el cabello rizado como el mío y no le tiene miedo a los osos. Suena a una buena historia, respondió Dominique, igualando su tono serio. Tal vez algún día me la puedas contar completa. Lily asintió con entusiasmo, entrando en confianza con él de esa manera fácil en que los niños lo hacen cuando sienten interés genuino. Observé su interacción con una mezcla de asombro y aprensión. Esto era lo que siempre había querido para ella, un padre que la mirara como si fuera la luna misma. Pero la realidad de en quién se había convertido Dominique complicaba todo. Mientras Lily seguía hablando de sus cuentos favoritos, Dominique me miraba de vez en cuando, con una expresión indescifrable. Cuando Lily se distrajo con la espuma de su taza, se inclinó hacia mí. Quiero ayudarte, ella, dijo en voz baja. Al menos económicamente.
Es lo mínimo que puedo hacer. No necesitamos tu dinero, susurré de vuelta, aunque era mentira. Sus ojos se entrecerraron. El orgullo no la mantendrá abrigada ni pondrá comida en la mesa. Déjame hacer esto por ella. Antes de que pudiera responder, Lily le jaló la manga, reclamando su atención. ¿Tienes otras niñas?, preguntó con inocencia. La expresión de Dominique se suavizó. No. No tengo más hijos. Solo yo. Sonó complacida ante esa posibilidad. Dominique me miró, una pregunta en los ojos. Asentí levemente. Habíamos llegado hasta aquí. Lily, dije con suavidad, hay algo que necesito contarte sobre Dominique. Lily me miró expectante, con espuma de chocolate todavía adornando su labio. Estiré la mano por encima de la mesa y se la limpié con una servilleta, comprándome unos preciosos segundos para encontrar las palabras correctas. Dominique estaba perfectamente inmóvil, la tensión irradiando de su postura rígida. ¿Te acuerdas de que te conté sobre tu papá? Empecé con cuidado. Cómo tuvo que irse antes de que nacieras, pero que te habría amado muchísimo si hubiera sabido de ti. Lily asintió, sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Dominique, poniéndose serios. Dijiste que era valiente y bueno. Se me cerró la garganta. El muchacho que Dominique había sido era valiente y bueno. El hombre que estaba sentado frente a nosotras ahora era algo completamente distinto, algo que todavía no sabía definir. Pues bien, continué, con la voz suave, Dominique es tu papá. Los ojos de Lily se abrieron como platos, moviéndose entre Dominique y yo con asombro conmocionado. La cafetería a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras mi hija procesaba la revelación. Dominique se inclinó apenas hacia adelante, con las manos entrelazadas tan fuertes sobre la mesa que se le blanquearon los nudillos. ¿Tú eres mi papá?, preguntó Lily por fin, con la voz pequeña pero clara. Dominique asintió, y lo vi tragar saliva con dificultad. Sí, Lily, lo soy. Ella estudió su rostro con nueva intensidad, como buscándose a sí misma en sus rasgos. Pero te fuiste. La simple afirmación quedó suspendida en el aire entre ellos. Contuve el aliento, esperando la respuesta de Dominique, preguntándome qué explicación podría ofrecerle a una niña de 4 años. Es verdad, admitió, con la voz más suave de lo que la había escuchado desde su regreso. Y lo siento mucho. No sabía de ti, o habría vuelto antes. ¿Por qué no sabías de mí?, preguntó Lily, con esa franqueza infantil que va directo al corazón del asunto. Los ojos de Dominique se cruzaron con los míos por encima de su cabeza, y vi un destello de algo parecido al dolor antes de que su expresión volviera a cerrarse. A veces los adultos pierden contacto entre ellos, explicó con cuidado. Tuve que irme muy lejos por mucho tiempo, y no pude hablar con tu mamá. No sabía que ibas a nacer. Lily pareció considerar la explicación, su pequeña frente arrugada en concentración. Pero ya estás aquí, afirmó finalmente. Así es, o confirmó Dominique. Y me gustaría conocerte, si te parece bien. Ella ladeó la cabeza, estudiándolo con esa mirada franca e imperturbable que solo tienen los niños. ¿Sabes hacer panqueques? Mami los hace en días especiales, pero siempre quedan un poquito quemados. Una sonrisa le tocó los labios a Dominique, una sonrisa real que le suavizó todo el rostro. Sé hacer panqueques, dijo. Buenos, que no queden nada quemados. Con chispas de chocolate. Definitivamente con chispas de chocolate. Observé su intercambio con un nudo en la garganta. Esto era lo que había querido para Lily, un padre que la mirara con adoración, que le prometiera panqueques con chispas de chocolate y lo dijera en serio. Pero el reloj de oro en la muñeca de Dominique, el guardaespaldas junto a la puerta, el aura de peligro controlado que lo envolvía, eso no era lo que yo había querido. Lily, tómate el chocolate antes de que se enfríe, dije, necesitando un momento para recomponerme. Mientras ella volvía su atención a la taza, los ojos de Dominique se clavaron en los míos. Había una intensidad cruda ahí, una mezcla de gratitud y algo posesivo que me provocó un escalofrío. Gracias, articuló en silencio. Asentí levemente, sin saber si merecía agradecimiento por hacer lo que cualquier padre decente haría. Cuando Lily terminó su chocolate, dejándose un anillo café alrededor de la boca que le limpié con cuidado,
Dominique insistió en llevarnos a casa a pesar de mis protestas. Está oscureciendo y hace un frío terrible, dijo con firmeza. Por favor, Elle. Déjame hacer esto. Accedí de mala gana, consciente de los ojos caídos de Lily y del frío cortante afuera. La camioneta negra esperaba en la acera, sus vidrios tan oscuros que casi parecían opacos. El guardaespaldas nos abrió la puerta, con el rostro impasible mientras subíamos. El interior era cálido y lujoso, los asientos de cuero más suaves que cualquier cosa en la que me hubiera sentado en años. Los ojos de Lily se abrieron ante la cabina espaciosa, la iluminación tenue, las pequeñas pantallas incrustadas en el respaldo de los asientos delanteros. Tu auto es elegante, declaró, rebotando un poco en el asiento. Dominique sonrió mientras se acomodaba junto a ella. Me alegra que te guste. Le di al chofer nuestra dirección, consciente de lo humilde que se vería nuestro edificio ante alguien como Dominique ahora. El barrio no era exactamente peligroso, pero estaba lejos de ser próspero. Fachadas descoloridas con rejas de seguridad, edificios de departamentos con pintura descascarada, calles que no siempre limpiaban en invierno. Mientras avanzábamos, la emoción inicial de Lily fue cediendo paso al sueño. Empezó a cabecear, y antes de darme cuenta ya estaba recostada contra el brazo de Dominique, profundamente dormida. Él se quedó inmóvil un instante, mirándola con una expresión de asombro tan puro que me dolió el pecho. Con cuidado, con delicadeza, movió el brazo para acunarla mejor, sosteniéndole la cabeza contra su pecho. La ternura del gesto contrastaba fuertemente con el hombre peligroso que había vislumbrado en el restaurante. Confía fácilmente, dije en voz baja. Como su madre solía hacer, respondió él, con los ojos aún fijos en el rostro dormido de Lily. La observación me dolió por lo certera. Yo había confiado fácilmente alguna vez, había confiado a Dominique mi corazón, mi cuerpo, mi futuro. Esa confianza se había hecho pedazos cuando desapareció sin dejar rastro, dejándome enfrentar el embarazo y la maternidad sola, a los 18. La gente cambia, dije, repitiendo sus propias palabras de antes. Su mirada se levantó para encontrarse con la mía. Sí, cambia. Pero no del todo, bajó la voz. Una parte de ti sigue ahí, Elle. La chica que solía mirarme como si yo fuera la luna. Esa chica creció, dije con firmeza. Tuvo que hacerlo. Me estudió en la penumbra del auto, con expresión pensativa. Quiero ayudarte, Elle. A ti y a Lily, a las dos. Nos las arreglamos bien sin tu ayuda durante 5 años. ¿En serio? Su mirada era penetrante. 2 trabajos, un departamento en ese barrio, luchando para llegar a fin de mes. Eso no es lo que quiero para mi hija. Ni para ti. Lo que hago es trabajo honesto, dije, levantando la barbilla. No necesito saber lo que tú haces para entender que no lo es. Su expresión se endureció. No sabes nada sobre lo que yo hago. El guardaespaldas, el auto, la forma en que esos hombres te obedecían en el restaurante. No soy tonta, Dominique. Sea cual sea el negocio en el que estás metido, no es legítimo. Todo lo que he construido, dijo, con la voz baja e intensa, lo construí pensando en ti y en nuestro futuro. Antes de saber de Lily, siempre fue por ti, por nosotros. Quería volver a ti cuando tuviera algo que ofrecer. Algo más que un sueldo de mecánico y un departamento apretado sobre un taller. Habría preferido al mecánico en el departamento apretado que 5 años de silencio, respondí, sin poder ocultar la amargura en mi voz. Él volvió a mirar a Lily, su expresión suavizándose. ¿Y ahora? ¿Qué preferirías ahora, sabiendo lo que sabes? La pregunta quedó suspendida entre nosotros mientras el auto se detenía frente a mi edificio. El contraste entre su mundo y el mío no podría haber sido más marcado. Su traje impecable y su vehículo de lujo contra el telón de fondo de mi edificio desgastado, con su luz exterior parpadeante y sus escalones de concreto agrietados. Quiero lo mejor para Lily, dije finalmente. Eso es todo lo que siempre he querido. En eso al menos estamos de acuerdo. Dominique acomodó a Lily con cuidado en mis brazos, procurando no despertarla. Déjame acompañarte arriba. No es necesario. No era una pregunta, Elle, su tono no admitía discusión. Habló en voz baja con el chofer,
y luego me siguió por los escalones agrietados, con su guardaespaldas manteniéndose a una distancia respetuosa. Luché con las llaves, dolorosamente consciente del peso de Lily en mis brazos y de la presencia de Dominique detrás de mí. Una vez dentro del pequeño departamento, llevé a Lily directo a nuestra habitación. La recosté con cuidado y le quité los zapatos. Se removió pero no despertó mientras la arropaba con las mantas. Cuando me di la vuelta, Dominique estaba de pie en el umbral, su figura alta llenando el espacio mientras sus ojos recorrían el modesto cuarto que compartíamos Lily y yo. Dos camas individuales con edredones que no combinaban, una cómoda pequeña con la madera pelándose, paredes decoradas con los dibujos de Lily y algunas fotografías. Estaba limpio y era lo más acogedor que yo podía lograr, pero no había forma de disimular la pobreza. Cerré la puerta del cuarto en silencio y lo guié de vuelta a la sala principal, que servía tanto de living como de cocina. El espacio era pequeño pero ordenado. Un sillón desgastado, una mesita con una pata más corta apuntalada con un libro, una cocinita con electrodomésticos anticuados. ¿Quieres té? Le ofrecí automáticamente, cayendo en los modales que mi abuela me había inculcado. Dominique negó con la cabeza, con los ojos todavía catalogando cada detalle de nuestro hogar. Lo vi notar la pila de facturas sobre el mostrador, el cojín remendado del sillón, el pequeño calefactor que complementaba la insuficiente calefacción del edificio. Aquí es donde has estado criando a nuestra hija, dijo, con la voz cuidadosamente neutral. Este es nuestro hogar, respondí a la defensiva. Es pequeño, pero está limpio y es seguro. Lily es feliz aquí. Merece más, su voz era tranquila pero firme. Las dos lo merecen. Tenemos lo que necesitamos. ¿Lo tienen? Señaló hacia la pila de facturas. Están todas pagadas. La calefacción es confiable. ¿Qué hay de su educación, de su futuro? Crucé los brazos sobre el pecho. Hago lo mejor que puedo. Lo sé, su expresión se suavizó apenas. Eres una madre increíble, Ellie. Cualquiera lo puede ver. Pero ya no tienes que hacer esto sola. ¿Qué exactamente estás proponiendo, Dominique? Metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un sobre, colocándolo sobre la mesita. Para empezar, esto debería ayudar con los gastos inmediatos. Renta, cuentas, lo que necesites. Me quedé mirando el sobre, el orgullo peleando contra la practicidad. No quiero tu dinero. No es para ti, dijo simplemente. Es para Lily, mi hija. La forma en que dijo mi hija, posesiva, segura, me provocó un escalofrío. ¿Y qué esperas a cambio? Sus ojos se entrecerraron. Ella no es una transacción, Ellie. Quiero ser parte de su vida. Quiero mantenerla, protegerla, ser el padre que se merece. ¿Y cómo ves que funcione eso exactamente? Visitas los fines de semana. Tarjetas en las fiestas. ¿O planeas desaparecer otra vez cuando tus negocios te lleven a otro lado? No voy a ninguna parte, dijo, su voz endureciéndose. No otra vez. No ahora que sé de ella. La gente en tu línea de trabajo normalmente no tiene una vida familiar estable, Dominique. Su mandíbula se tensó. No sabes nada sobre mi vida. Entonces dime, lo reté. Dime exactamente qué haces que requiere un guardaespaldas y un auto blindado. Se quedó en silencio un largo momento, sus ojos oscuros indescifrables. Estoy en importación y exportación, dijo finalmente. Manejo redes de distribución, resuelvo conflictos entre intereses en competencia, me aseguro de que los productos lleguen a salvo a su destino. Eso no me dice nada. Te dice lo suficiente, dio un paso más cerca, su presencia llenando el pequeño cuarto. Lo que importa es que tengo éxito. Tengo recursos. Puedo darle a Lily, darles a las dos, la vida que merecen. ¿A qué costo? Pregunté en voz baja. ¿Qué pasa cuando tus intereses en competencia decidan atacar a tu familia? ¿Qué pasa cuando Lily pregunte a qué se dedica su padre? Jamás dejaría que alguien te lastimara a ti o a Lily, dijo, y había un filo peligroso en su voz que me hizo creerle. En cuanto a las preguntas de Lily, tiene 4 años, Ellie. Para cuando tenga edad de entender, las cosas serán distintas. ¿Distintas cómo? Suspiró,
pasándose una mano por el cabello oscuro en un gesto tan parecido al del muchacho que había conocido que se me retorció el corazón. Me estoy pasando a negocios legítimos. Bienes raíces, restaurantes, propiedades de inversión. Llevo trabajando en eso todo el año pasado. ¿Por qué? Porque siempre planeé volver por ti, dijo simplemente. No podía hacerlo mientras siguiera enredado en ciertos aspectos del negocio. Negué con la cabeza, confundida por la sinceridad en su voz. Desapareciste 5 años, Dominique. Si hubieras querido encontrarme, habrías podido. No era tan simple, su expresión se ensombreció. Cuando mi tío murió, heredé sus deudas, sus enemigos, su posición. Irme no era una opción, no si quería seguir con vida. Me tomó años construir suficiente poder, suficiente seguridad, como para siquiera pensar en buscarte. ¿Y ahora? Ahora tengo los medios para proteger lo que es mío. Sus ojos se clavaron en los míos. Tú y Lily son mías, Elle. Siempre lo han sido. La posesividad en su voz debería haberme enfurecido, pero en cambio me provocó una calidez traicionera por las venas. El muchacho que había amado era apasionado, protector, pero el hombre frente a mí llevaba esas cualidades a un extremo peligroso. No somos posesiones, dije con firmeza, aun cuando mi pulso se aceleraba. Lily y yo somos personas con nuestras propias vidas, nuestras propias decisiones. Lo sé, se acercó un paso más, lo bastante cerca como para percibir su colonia, sentir el calor irradiando de su cuerpo. Pero, ¿puedes decirme honestamente que eres feliz con la vida que llevas ahora? Trabajando hasta el agotamiento, apenas llegando a fin de mes. Compartiendo cuarto con nuestra hija porque no puedes pagar algo más grande. No respondí. No pude responder. Porque la verdad era que no era feliz. Estaba sobreviviendo, empujando cada día por el bien de Lily, tratando de darle la mejor vida posible con recursos limitados. El peso de esa lucha me había estado aplastando durante años. Dominique pareció leer la respuesta en mi silencio. Su expresión se suavizó, y estiró la mano para tocarme el rostro, sus dedos suaves contra mi mejilla. Debí haberme apartado, pero me quedé congelada, atrapada en la gravedad de su presencia. Déjame ayudarte, Elle, dijo con suavidad. Déjame estar ahí para las dos. ¿Cómo? Susurré. ¿Cómo funcionaría eso siquiera? Para empezar, un mejor departamento en un barrio más seguro, suficiente dinero para que no tengas que trabajar 2 empleos, tiempo para que termines tu carrera, como siempre quisiste. La oferta era tentadora. Tan tentadora que me daba miedo. ¿Y tú? ¿Dónde encajas tú en este cuadro? Quiero ser parte de la vida de Lily, dijo simplemente. Visitas regulares, tiempo para conocer a mi hija. ¿Y contigo? Hizo una pausa, sus ojos buscando los míos. Quiero una oportunidad, Elle. Una oportunidad de demostrarte que el hombre en que me he convertido sigue siendo el muchacho que amaste. Solo que más fuerte. Más capaz de protegerte y de darte lo que necesitas. No necesito protección, dije, aunque mi voz carecía de convicción. Me las he arreglado sola. Así es, coincidió. Eres más fuerte de lo que jamás imaginé. Pero ser fuerte no significa que tengas que estar sola. Un pequeño ruido desde la habitación captó nuestra atención. Lily removiéndose en sueños. Ambos volteamos hacia el sonido, igualmente atentos a la presencia de nuestra hija. A veces tiene pesadillas, expliqué en voz baja. Normalmente se calma sola. La expresión de Dominique era de dolor. Me he perdido de tanto, murmuró. Sus primeras palabras. Sus primeros pasos. Empezó a caminar a los 10 meses, dije, el recuerdo agridulce. Su primera palabra fue a los 11 meses. ¿Libro? Siempre le ha encantado que le lean. Cuéntame más, me pidió, con los ojos fijos en mi rostro. Cuéntame todo sobre ella. Y así lo hice. Nos movimos al sillón, y me encontré compartiendo los hitos, los desafíos, las alegrías de criar a Lily. Dominique escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas, absorbiendo cada detalle como si tratara de reconstruir los años que se había perdido. Mientras hablaba,
sentí que los muros que había construido alrededor de mi corazón empezaban a resquebrajarse. Esto era lo que siempre había querido, alguien con quien compartir la maravilla de nuestra hija. Alguien que la encontrara tan milagrosa como yo. Tiene tu terquedad, le dije, una sonrisa reacia tirándome de los labios. Y tu talento para negociar. La hora de dormir siempre es una serie de tratados y compromisos. Él se rió suavemente, el sonido calentando el pequeño cuarto. Pobre de ti. Era imposible ganarte una discusión, incluso de niño. Lo recuerdo, dije, la nostalgia envolviéndome. Nos convenciste de entrar a la oficina del director después de horario para recuperar tu reproductor de CD confiscado. Y me convenciste de que no era allanamiento si teníamos una buena razón. No nos atraparon, señaló, con las arrugas de sus ojos marcándose. Pura suerte, repliqué. Pero yo también sonreía, recordando la adrenalina, la emoción de nuestra pequeña rebeldía. Por un momento se sintió como los viejos tiempos, la charla ligera, los recuerdos compartidos, la conexión que alguna vez pareció irrompible. Pero entonces mis ojos captaron el reloj de oro en su muñeca, el traje a medida que costaba más que mi renta mensual, y la realidad volvió de golpe. La soltura entre nosotros se evaporó tan rápido como había aparecido, dejando un silencio pesado a su paso. Dominique pareció notar el cambio en mi ánimo, su expresión volviéndose más cautelosa. Se está haciendo tarde, dije finalmente, levantándome del sillón. Mañana tengo turno temprano. Él también se levantó, su estatura haciendo que la pequeña sala se sintiera aún más apretada. Claro. Ya te he quitado suficiente tiempo esta noche. Ninguno de los dos se movió hacia la puerta, atrapados en un momento de incertidumbre. Había todavía tanto sin decir entre nosotros, tantas preguntas sin responder. ¿Qué pasa ahora? Pregunté en voz baja. Eso depende de ti, respondió, sin apartar los ojos de los míos. Hablo en serio, Elle. Quiero ser parte de la vida de Lily, y de la tuya, si me lo permites. Necesito tiempo para pensar, dije con honestidad. Es mucho que procesar. Asintió, aunque pude ver la impaciencia que se esforzaba por controlar. Entiendo. Pero no te tardes demasiado, su voz se suavizó. Ya me he perdido bastante de su vida. Te llamaré, prometí. ¿Pronto? Metió la mano al bolsillo y sacó otra tarjeta, distinta a la que me había dado la noche anterior. Esta tenía un número diferente escrito a mano en el reverso. Mi línea privada, explicó. Contesto a cualquier hora, de día o de noche. Tomé la tarjeta, nuestros dedos rozándose en el intercambio. El simple contacto me mandó una calidez familiar, un recordatorio de lo que alguna vez habíamos sido el uno para el otro. A juzgar por el oscurecimiento de sus ojos, él también lo había sentido. Buenas noches, Dominique, dije, dando un paso atrás. Buenas noches, Elle. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en la perilla. El sobre en la mesa. Úsalo. No por mí, no por ti, sino por Lily. Ella merece algo mejor que esto. Antes de que pudiera responder, ya se había ido, la puerta cerrándose suavemente detrás de él. Me quedé clavada en mi lugar, escuchando sus pasos alejándose por el pasillo. Solo cuando escuché cerrarse la puerta principal del edificio me acerqué a la ventana, espiando entre las cortinas delgadas para verlo caminar hacia el auto que lo esperaba, su guardaespaldas acoplándose a su paso. Cuando la camioneta negra se alejó de la acera, me giré hacia la mesita donde descansaba el sobre. El orgullo me decía que lo dejara ahí, sin tocar, para demostrar que podía mantener a Lily sin su ayuda. Pero la practicidad y el amor por mi hija se impusieron. Levanté el sobre, sorprendida por su peso, y abrí la solapa. La pila de billetes adentro me cortó la respiración. Debía haber miles de dólares ahí, más efectivo del que había visto junto en toda mi vida. Sujeta al dinero había una nota escrita a mano. Para Lily y para ti. Sin condiciones. Me dejé caer de vuelta en el sillón, el sobre apretado entre mis manos temblorosas. El dinero resolvería tantos problemas. La renta atrasada, la factura de la calefacción, las cuotas de la guardería de Lily. La caries que me venía molestando desde hacía meses pero que no podía costear arreglar. Podía darnos un respiro,
una oportunidad de salir adelante en lugar de estar siempre corriendo para alcanzar. Pero aceptarlo significaba reconocer el lugar de Dominique en nuestras vidas. Significaba abrir una puerta que no estaba segura de poder volver a cerrar. Guardé el dinero de nuevo en el sobre con cuidado y lo metí en un cajón de la cocina, debajo de los trapos de cocina. Decidiría qué hacer con él por la mañana, después de que una noche de sueño me despejara la mente. El sueño, sin embargo, resultó esquivo. Me quedé acostada junto al cuerpo tranquilo de Lily, con la mente corriendo por los eventos del día. La conmoción del regreso de Dominique, la revelación de sus circunstancias cambiadas, su clara intención de ser parte de nuestras vidas. Era abrumador. Debajo de todo eso corría una corriente de emociones que creía enterradas hacía tiempo. El dolor persistente de su abandono, el susurro de sentimientos que nunca habían muerto del todo. La vulnerabilidad aterradora de dejarlo entrar otra vez a la vida cuidadosamente construida que yo había levantado. La mañana llegó demasiado pronto, con la luz brillante del sol filtrándose por las cortinas delgadas. Lily despertó con su energía habitual, pero ese día había una nueva emoción en sus ojos. «¿Mi papá va a volver hoy?», preguntó mientras le trenzaba el cabello para la escuela. La pregunta inocente me tomó desprevenida. «Hoy no, cariño. Tiene trabajo. Pero va a volver, ¿verdad?». Se giró para mirarme, con expresión ansiosa. «No se va a ir otra vez». Se me apretó el corazón. Un solo encuentro y ya estaba apegada a la idea de tener un padre. «Quiere verte otra vez», dije con cuidado. «Vamos a averiguar cuándo, ¿de acuerdo?». Esto pareció satisfacerla por el momento, y continuamos con nuestra rutina matutina. Desayuno, cepillado de dientes, abrigarnos contra el frío de enero. Mientras la ayudaba a ponerse el abrigo, Lily me clavó esos ojos oscuros y perceptivos. «Papá tiene un auto elegante», observó. «Y un reloj elegante. ¿Es rico?». La pregunta, tan inocentemente formulada, me hizo detenerme. ¿Cómo le explicaba la riqueza de Dominique a una niña de 4 años? ¿Cómo explicaba cualquiera de esto? «Tiene un buen trabajo», dije finalmente, lo cual no era exactamente una respuesta. «Mejor que tu trabajo del restaurante y el de la cafetería». Necesitaba ser práctica, poner las necesidades de Lily por encima de mis propios sentimientos complicados. Dominique era su padre. Tenía recursos que podían darle una vida mejor de la que yo podía ofrecerle sola. Por su bien, necesitaba encontrar una manera de avanzar que lo incluyera. Esa noche, después de bañar a Lily y arroparla con 3 cuentos negociados a partir de los 2 habituales, saqué mi teléfono y marqué el número de la tarjeta de Dominique. Contestó al primer timbre. «Elle», dijo, mi nombre una caricia en su voz grave. «¿Cómo supiste que era yo?». «Estaba esperando tu llamada», respondió simplemente. «¿Qué tienes en mente?». Me hundí en el sillón, ordenando mis pensamientos. Necesitamos hablar de cómo va a funcionar esto. Por el bien de Lily, necesitamos expectativas claras y límites. «Te escucho». Respiré hondo. «Estoy dispuesta a dejar que seas parte de su vida. Visitas regulares, opinión en las decisiones importantes, pero necesito saber que estás comprometido con esto, Dominique. Que no vas a desaparecer otra vez cuando las cosas se compliquen o cuando tus negocios te lleven a otro lado». «Ya te dije que no voy a ninguna parte», dijo, su tono endureciéndose un poco. «No ahora que sé de ella. No ahora que te he vuelto a encontrar. ¿Y tu estilo de vida? El peligro que viene con lo que sea que estés realmente metido. ¿Cómo sé que eso no va a tocarla?». Hubo una pausa. «Luego, ven a cenar conmigo mañana en la noche. Hay cosas que deberíamos discutir en persona. Le pediré a Marco que se quede con Lily». «Mar. Tu sous chef del restaurante. Es más que eso. Es mi primo, y una de las pocas personas en las que confío completamente. Lily estará segura con él». La forma casual en que arreglaba las cosas, la suposición de que yo aceptaría, encendió una chispa de irritación. «No voy a dejar a mi hija con un extraño». «Entonces tráela contigo», replicó sin inmutarse. «De cualquier manera, tenemos que hablar, Elle. Cara a cara». En eso al menos tenía razón. «Está bien», cedí. «Pero solo yo».
Le pediré a la señora Abernathy de abajo que cuide a Lily. Te mando un auto. Puedo tomar el autobús. A las 8, repitió, como si yo no hubiera dicho nada. Ponte algo elegante. Te mando los detalles del restaurante por mensaje. Antes de que pudiera protestar, ya había colgado. Me quedé mirando el teléfono con frustración. 5 años ausente, y en cuestión de días ya estaba tratando de tomar control de mi vida otra vez. La diferencia era que ahora tenía los recursos para lograrlo. El día siguiente transcurrió entre una neblina de anticipación y ansiedad. Organicé que la señora Abernathy cuidara a Lily, pedí un favor para cambiar turno en el restaurante, y me quedé frente a mi escaso guardarropa sintiéndome cada vez más desesperanzada. Algo elegante, había dicho Dominique. Lo más elegante que tenía era un simple vestido negro que había usado en el funeral de mi abuela hacía 2 años. A las 7:30 me paré frente al espejo del baño, escudriñando mi apariencia con ojo crítico. El vestido negro era sencillo, pero me quedaba bien. Tenía el cabello limpio, cayendo en ondas sueltas por los hombros, y me había puesto un toque ligero de maquillaje, rímel, algo de rubor y un bálsamo labial con color. Era lo mejor que podía hacer con lo que tenía. Te ves bonita, mami, dijo Lily desde la puerta, ladeando la cabeza mientras me observaba. Como una princesa. Le sonreía su reflejo en el espejo. Gracias, cariño. Vas a portarte bien con la señora Abernathy esta noche. Asintió con solemnidad. ¿Vas a ver a mi papá? La pregunta fue directa, como siempre eran sus preguntas. Sí, así es. Necesitamos hablar de algunas cosas de grandes. Sobre mí. Me di la vuelta y me agaché a su altura, pasándole una mano por los rizos oscuros. Sobre muchas cosas, incluyéndote a ti. Está bien eso. Lo consideró, su pequeña frente arrugándose en pensamiento. Va a venir a verme pronto otra vez. Creo que sí, dije con cuidado. Eso es lo que quieres. Asintió, más entusiasmada esta vez. Prometió hacer panqueques, que no queden quemados. Me reí a pesar de todo, atrayéndola a un abrazo. Bueno, no podemos perdernos esos panqueques sin quemar, ¿verdad? A las 8 en punto, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. El auto espera abajo. Le di las buenas noches a Lily, agradecí de nuevo a la señora Abernathy, y bajé hasta la calle donde la ahora familiar camioneta negra esperaba junto a la acera. El mismo chofer del día anterior me abrió la puerta trasera, con el rostro impasible. Había esperado encontrar a Dominique adentro, pero el asiento trasero estaba vacío. Mientras el auto se alejaba de la acera, sentí un aleteo de nervios en el estómago. ¿En qué me estaba metiendo exactamente? 20 minutos después llegamos frente a un restaurante del que había oído hablar, pero nunca imaginé que pisaría. Un establecimiento exclusivo donde las reservaciones se hacían con meses de anticipación, y los precios ni siquiera aparecían en el menú porque, si tenías que preguntar, no podías pagarlos. El chofer me abrió la puerta y me guió hacia la entrada, donde Dominique esperaba de pie. Una figura imponente en un traje oscuro que hacía que mi vestido de funeral se sintiera aún más inadecuado. Sus ojos me recorrieron, su expresión calentándose al verme. Te ves hermosa, dijo, dando un paso adelante para recibirme. Gracias por venir. Era dolorosamente consciente de las miradas sobre nosotros, las miradas curiosas de otros comensales que llegaban, los saludos respetuosos del personal. Dominique puso una mano en mi espalda baja, guiándome adentro con un toque ligero que, sin embargo, me mandó calidez por toda la columna. El maitre nos saludó llamando a Dominique por su nombre, guiándonos no al comedor principal, sino a una zona privada en el fondo del restaurante. El espacio era íntimo, una sola mesa puesta con cristal y plata, una luz suave bañando la decoración elegante. Pensé que estaríamos más cómodos con privacidad, explicó Dominique mientras me acercaba a la silla. Al sentarme, tomando en cuenta el entorno opulento, no pude evitar compararlo con nuestras citas de antes. El diner con los asientos de vinil agrietado, la pizzería donde compartíamos una promoción de $10, la banca del parque donde compartíamos sándwiches envueltos en papel encerado. Esto no es a lo que estoy acostumbrada, admití. Lo sé, tomó asiento frente a mí, sus ojos oscuros fijos en mi rostro. Pero mereces esto, Elle. Siempre lo has merecido.
Un mesero apareció en silencio junto al codo de Dominique, presentando la carta de vinos. Dominique eligió una botella sin siquiera consultarla, su seguridad tan impresionante como ligeramente intimidante. Cuando el mesero se retiró, se inclinó hacia adelante, los antebrazos sobre la mesa. Quiero dejar algo claro antes de seguir adelante, dijo, con la voz baja e intensa. Lo que sea que haya pasado en el pasado, cualquier error que se haya cometido, quedó atrás. Lo que importa es el futuro, nuestro futuro. El tuyo, el mío y el de Lily. No es tan simple, repliqué. No puedes simplemente reaparecer después de 5 años y esperar retomar donde lo dejamos. No espero eso, dijo, aunque algo en su expresión sugería lo contrario. Pero sí espero un lugar en la vida de mi hija, y espero, con el tiempo, tener un lugar en la tuya también. El mesero regresó con el vino, realizando el ritual de presentación y catá con elegancia practicada. Cuando volvimos a quedar solos, di un sorbo del líquido rojo intenso. Su sabor complejo era un fuerte contraste con el vino de caja que a veces me permitía como capricho. Todavía no me has dicho exactamente a qué te dedicas, dije, dejando mi copa con cuidado. ¿Qué implica tu negocio? La expresión de Dominique se volvió más cautelosa. Ya te dije, importación y exportación, redes de distribución, resolución de conflictos. Eso podría describir cualquier cosa, desde Amazon hasta la mafia, dije sin rodeos. Necesito la verdad, Dominique. Si vas a estar en la vida de Lily, necesito saber en qué nos estamos metiendo. Se quedó en silencio un largo momento, estudiándome con esos penetrantes ojos oscuros. Mi tío estaba involucrado con ciertas organizaciones, dijo finalmente. Cuando murió, heredé sus conexiones, sus obligaciones. No tuve más opción que asumir su lugar. ¿Organizaciones criminales?, aclaré. Su mandíbula se tensó. Sí. La confirmación, aunque esperada, me provocó un escalofrío. ¿Y ahora? Dijiste que estás en transición hacia negocios legítimos. Así es, se inclinó de nuevo, bajando la voz. Los restaurantes, los bienes raíces, todo es parte del plan. Dinero limpio, empresas respetables. En 1 año, tal vez 2, seré completamente legítimo. Si es tan fácil, ¿por qué no lo hiciste hace años? Un músculo se le tensó en la mandíbula. Porque no es fácil, Elle. Es peligroso. La gente en mi posición no simplemente se aleja. La única salida es construir suficiente poder, suficiente protección, para que no puedan tocarte a ti ni a lo que es tuyo. Y ya lo lograste. Casi, su expresión se volvió determinada. Encontrarlas a ti y a Lily cambia las cosas, acelera los tiempos. Necesito completar esta transición ahora, tanto por tu seguridad como por la mía. Entonces seguimos en peligro, concluí. Mientras estés en nuestras vidas, estamos en riesgo. No, dijo con firmeza. Jamás dejaría que les pasara nada a ninguna de las dos. Los hombres a mi alrededor, las medidas de seguridad, todo es para protección. Nada las tocará a ti ni a Lily mientras yo viva. Te lo prometo. La intensidad en sus ojos, la certeza absoluta en su voz, era tan reconfortante como aterradora. Este era un hombre acostumbrado al poder, al control, a conseguir exactamente lo que quería. Y lo que quería, al parecer, éramos nosotras. ¿Qué es exactamente lo que estás proponiendo, Dominique? Pregunté finalmente. Dímelo claramente. Un mesero apareció con nuestro primer plato, arreglos artísticos que parecían más esculturas que comida. Dominique esperó hasta que quedamos solos otra vez para responder mi pregunta. A corto plazo, un departamento nuevo en un edificio seguro, uno que es mío, dijo, con un tono que dejaba claro que no era negociable. 3 habitaciones, buen vecindario, cerca de las mejores escuelas. No puedo pagar. No pagarías renta, me interrumpió con suavidad.